Es una tentación para que ella abandone su vida estética y su vida de perfección. Y tiene que decirle, ¿y quién te ha dicho a ti que vas a vivir medio día más? Pero es que esto es real, no es un consuelo falso, es real. Y entonces esa mujer toma nuevo brío para vivir como si fuese el último minuto que va a vivir, entregándose plenamente a la hora que está viviendo. Yo trataré de servir a la conferencia como si cada día fuese el último día que la voy a servir. Y en ese sentido, conectando con esto, que si yo quería este cargo, yo no lo he querido la primera vez que me eligieron, y ahora, ahora estabas más, o te eligen o no te eligen. Pero yo realmente lo que me interesa es vivir cada momento según lo que Dios quiera. Y si los obispos hubiesen elegido a otro, yo hubiese pensado que es lo que Dios quería ahora. Y me hubiese sentido muy aliviado. Muy aliviado. Y ahora creo que los que me han elegido, y creo que es lo que Dios quiere. ¿Y cuánto tiempo Dios quiere y para qué? Pues yo tengo que ir viéndolo cada día y cada hora. En ese sentido, los cristianos debemos ser capaces de conjugar la previsión, el estudio y la planificación con la total confianza en que todo nuestro trabajo no vale nada, que lo único que vale es la gracia y la voluntad de Dios. Y es que es verdad. Puede parecer una frase retórica, o ahora que les he hecho aquí una homilía, ya que han venido aquí esta mañana, pero es que es verdad. Y esa es la actitud que yo trato de tener. En ese sentido, he pedido a Dios estos días la libertad de espíritu para mantener esa actitud. Y luego esa actitud te da libertad de espíritu para trabajar, haciendo en cada momento lo que crees que tienes que hacer, sin depender de nadie, que no tengas que depender. Y esto también le pido al Señor, la capacidad de libertad para trabajar como es necesario trabajar. Y en cuanto a las votaciones, pues son votaciones normales. Si hubiese habido otra tercera, posiblemente hubiese tenido más votos, casi seguro. En fin, las votaciones son las que son, y es lo que está reglamentado. Yo agradezco a los señores obispos, primero que estuviesen todos, que hayan votado todos. Les agradezco lo que ya he dicho antes. Vamos a ver si en los minutos que nos quedan podemos meter algunas preguntas más. José Antonio Méndez, de Alfa y Omega. Sí, don Juan Antonio, yo quería comentarle, a propósito de que usted mencionaba el Santo del Día, también en el Evangelio del Día, pues es muy explícito, ¿no? Cuando dice que a uno lo perseguirán, lo calumniarán, lo llevarán ante los reyes, ante los tribunales. Usted, que ya tiene la experiencia de estos 5 años como voz y rostro público y más inmediato de la conferencia episcopal, ¿cómo se enfrenta a otros 5 años en los que también, va a estar seguro en la picota de muchos interesadamente críticos con la Iglesia? Bueno, pues yo creo que ya he respondido, ¿no? Yo voy a tratar de asumir ese coste, que es un coste real, pero es un coste que es pequeño. O sea que ante el horizonte de prestar un pequeño servicio, que es el del secretario general, es un pequeño servicio, por más que aparezca mucho, es un pequeño servicio comparado con el servicio de cada obispo en su diócesis, de cada sacerdote en su parroquia, de cada religiosa en su hospital o en su sección, de cada misionero. Es un servicio que tiene una apariencia, pero que es fácil de llevar. Para mí es fácil de llevar, yo se lo digo. Es fácil de llevar con la ayuda de Dios, y me da igual, me da exactamente igual lo que las voces críticas respecto de mí, en el sentido de que no me impresionan si yo concibo que no responden a la realidad. Me da exactamente igual. Sin embargo, me esfuerzo en escuchar todas las voces, porque siempre se aprende mucho de lo que se diga, incluso de lo que digan personas que o no conocen la realidad, y hay que disculparlas, o la conocen y tienen unos ciertos prejuicios o una cierta dificultad de entenderla, y hay que disculparlas, o tienen otras metas y otros objetivos que a veces son legítimos, otras veces lo son menos, pero al fin y al cabo hay que comprender a cada persona en su sitio, y siempre se aprende de todas. Pero lo fundamental es la libertad para poder actuar y decir
según aquello que el servicio concreto del secretario general exige. Es decir, que se debe solo a la conferencia episcopal y a sus fines. Tenemos 5 minutos más. José Martínez de Velasco, Agencia EFE. Hola, buenos días. Yo felicitarle también, como han hecho algunos compañeros, y preguntarle una cosa muy concreta. ¿Nos pueden decir, facilitar la votación de sondeo, cómo ha quedado los resultados y cuántos obispos presentaron ayer la candidatura de Berzosa? Es que ahora no tenemos aquí los datos, pero posiblemente se pueda presentar. Ahora no los tenemos aquí los datos. La candidatura la presentaron, es que tampoco es exactamente, me parece que 18. Facilitaremos No estoy esos muy seguro, datos, ningún problema. Oriol Domingo, ya que está adelante. Pues felicidades también. Gracias. El presidente de la conferencia episcopal es el arzobispo de Madrid, el secretario general es obispo auxiliar de Madrid, está prevista la reunión de los jóvenes, la jornada en Madrid. Hay iglesia y obispos más allá de Madrid y del círculo de los hombres de confianza del cardenal Rouco. Evidente. La Iglesia en España es una realidad sociológica de gran relieve y que está presente en todo el entramado del tejido social, en los 4 puntos cardinales, y en el centro, y en el este, y en el oeste, y esa realidad es esa. Y eso es lo que se refleja diariamente en el trabajo de esta casa, y especialmente cuando se reúne la Asamblea Plenaria, en la que están presentes todos los obispos de todas y cada una de las diócesis de España, con el tiempo que juzguen necesario para hablar, para exponer sus puntos de vista, y con la misma capacidad para decidir. Por lo tanto, el mero hecho de la existencia de la Asamblea Plenaria indica que claro que hay más allá de una diócesis, de cualquiera de ellas, y que los encargos que se le hagan a cada uno de los obispos los hace toda la Iglesia, todas las diócesis de España, toda la Iglesia. Todas las diócesis de España todos los obispos de España son quienes determinan los encargos, los servicios que se prestan en la Conferencia Episcopal Española. Por otra parte, hay una cierta normalidad en que obispos auxiliares de Madrid, que en mi caso es el tercero, asuman este servicio, que es un servicio exigente en tiempo y en espacio, y que dificulta mucho que otro obispo de otros lugares pueda hacerlo, siendo un oficio de servicio, con muy poco de servicio sobre todo. Y en este caso creo que es la tercera vez que sucede. No es por mis méritos. 2 más ya pedidas, por favor no pidan más. Brevedad, José Manuel Vidal y después José María Navalpotro. Sí, señor, felicidades. Yo quería saber también 2 cosas. Se deduce por la introducción que nos ha hecho a los periodistas que está usted un poco dolido por el tratamiento que ha recibido por parte de los medios de comunicación. Yo quería saber si usted se considera personalmente injustamente tratado o si la Iglesia, o si considera que en general los medios de comunicación no tratamos bien o tratamos injustamente a la Iglesia. Eso por un lado. Y por el otro lado quería saber también si han pensado, se ha hablado antes de las votaciones de la posibilidad de dividir, de separar, como ya estuvo separado en tiempos, el cargo de portavoz del cargo de secretario general. Muchas gracias. Bien, respecto de esto último no hemos pensado nada. Lo más probable es que siga lo más probable es que siga. No hemos pensado nada, por lo tanto ya con esto ya bastaría, ¿no? ¿Por qué no tocan las campanas? Por 3 razones. Primera, porque no hay campanas. Pues ya las demás razones ya no hemos pensado nada todavía, porque hasta hace unas horas yo no sabía si iba a seguir de secretario, pero así a bote pronto me parece que lo más probable es que siga el secretario general siendo al mismo tiempo portavoz. Dolido. Es verdad que la psicología humana
experimenta dolores por unas cosas y por otras. Yo personalmente en este campo del trabajo y de servicio a la Conferencia Episcopal y otros servicios, no me gusta introducir el dolor personal, que es un factor subjetivo, al fin y al cabo, cómo se experimentan las cosas, si duelen o no duelen. Y yo no creo que se pueda decir que me siento dolido con los periodistas, ni con la prensa. Dolido no me siento. No tengo motivos objetivos, en primer lugar, para sentirme dolido con la prensa, porque aquí hay mucha prensa, y en España hay mucha prensa. Y entonces yo con la prensa no me siento dolido, me siento agradecido, que es lo que dije. Yo esa palabra no la he usado, he repetido la palabra agradecido muchas veces. Dolido no he dicho ni esa ni ningún sinónimo que se le acerque. Y es que es verdad, no refleja mi situación. Me siento agradecido con la prensa. Pero no toda la prensa es igual, ni todos los profesionales son igual. Yo eso lo sé, y lo sabe cualquiera. Y hay periodismo profesional y hay periodismo menos profesional. Y hay periodistas realmente preocupados de la objetividad, y los hay menos preocupados de la objetividad y más de crear tendencias basadas en falsedades. Y eso es una cosa objetiva. ¿A mí me duele eso personalmente? Personalmente no. Lo constato y trato de actuar en consecuencia. Saber dónde estoy. Eso creo que todo el mundo. Saber dónde te sitúas. Pero dolerme a mí no me duele. Me duele, a mí personalmente no me duele. Veo que es una situación que admite mejora y que yo desearía colaborar a que esas situaciones mejorables puedan mejorar. ¿En beneficio de qué? Lo que he dicho, en beneficio del servicio que yo tengo obligación de prestar, de tratar de comunicar cuáles son los trabajos, los objetivos y las intenciones de la conferencia, y de que aquellos que tienen como profesión o que se dedican a tratar de transmitir esto, lo hagan de la mejor manera posible. Transmitir la verdad de los trabajos, de los objetivos y de las intenciones de la Iglesia y de la conferencia. Creo que está bien claro. No sé si había otra... Sí, cerramos. José María Navalpotro, Mundo Cristiano. Buenos días. Yo quería saber cómo prevé o cómo espera que sean las relaciones de la Conferencia Episcopal con el gobierno Zapatero. Bueno, en estos momentos parece que se ha interpretado como el discurso del cardenal Rouco como más apaciguador, y ha habido otras señales como un intento de apaciguamiento o distensión de las relaciones. Y en este sentido también, ¿cómo valora digamos, la polémica que ha habido últimamente con el tema de la sentencia judicial sobre la retirada de crucifijos en un colegio de Valladolid? Respecto de esto último, el señor arzobispo de Valladolid ha escrito una carta pastoral que les recomiendo que lean. Ha sido en Valladolid, en un juzgado de Valladolid y en un centro de estudios de Valladolid donde esto ha sucedido. En esa carta pastoral está muy bien expresada una valoración ecuánime y desde luego una valoración que creo que podemos compartir todos los obispos. Yo añadiría, está ahí dicho, los signos que reflejan la fe cristiana y la fe católica, y el crucifijo es un signo básico, está en todos los cruces de caminos casi de nuestra geografía, en las torres de las catedrales, en las espadañas de las ermitas, en muchísimas obras de arte expuestas en museos o veneradas en los centros de culto. En muchísimos lugares de la vida pública está la cruz, que es un objeto de culto, por un lado, para los cristianos, y que es al mismo tiempo un signo de un modo de entender la vida y de entender la relación entre la religión y la política. Y la cruz, nadie debe temer lo que la cruz significa cuando está presente en la vida pública, porque la cruz es un signo de libertad,
y es un signo de distinción entre lo público, entre el Estado y la Iglesia. El que pende de la cruz es el que dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En esa sentencia y en lo que significa Jesucristo y la Iglesia está la base de la distinción entre el orden político y el orden religioso. Y por lo tanto, la presencia de los signos cristianos en la vida pública son una garantía para no confundir el orden público con el orden religioso. Es decir, una garantía de la libertad frente al totalitarismo. Donde se confunde el orden público, el sistema político, con el sistema religioso explícito o implícito, es decir, donde el sistema político se convierte a sí mismo en absoluto y por lo tanto usurpa el papel de la religión, está en peligro la libertad y el orden verdaderamente democrático. Justamente a prevenir esa deriva y a promover la libertad en la sociedad está encaminada la presencia de los signos cristianos en la vida pública. Nadie los debe temer. Sobre todo cuando son queridos por la inmensa mayoría de los ciudadanos, como sucede en ese colegio. La inmensa mayoría de los padres de ese colegio quieren que el crucifijo esté en la escuela. Y objetivamente no puede ser un objeto que a nadie perjudique. No lo puede ser. Objetivamente. Y si alguien lo cree en particular, que sí, que deberá atenerse y respetar a la inmensa mayoría. Esto no significa querer usurpar el campo de la política y el campo de la vida pública desde la Iglesia. Al revés. Supone precisamente introducir un elemento de distinción y de garantía para que la vida política sea lo que tiene que ser y para que la vida religiosa sea lo que tiene que ser. Respecto de estas últimas polémicas, pues le agradezco la pregunta porque me da ocasión para aclarar algunos malentendidos. Por supuesto que la Conferencia Episcopal y la Iglesia desea que se profundice en el espíritu de reconciliación entre todos los españoles, entre las diversas formas de pensar, entre los diversos formas de concebir la organización de la vida pública y la sociedad. Y concretamente, la Iglesia respeta y apoya que se honre a todos los muertos, que todos, ya lo he dicho aquí más veces, recordarán ustedes, ¿verdad?, que tienen buena memoria, que se busque, que se honre a todos los seres queridos que libremente quieran ser buscados y honrados por sus familiares, libremente. Esto la Iglesia lo apoya y por supuesto respeta, lo apoya. También les he dicho, entre ellos, entre muchos seres queridos que no se sabe dónde están o que no se han podido identificar sus restos, están muchos de los mártires beatificados, cuyo paradero se desconoce o no han podido ser identificados sus cadáveres. Lo tienen ustedes en los libros que lo documentan. Y no hay nada en contra, sino al revés, a favor de que los seres queridos sean honrados y respetados como todos se merecen. Todos los muertos deben ser honrados. La Iglesia, en cambio, no busca y pide, por favor, que nadie busque culpables de hechos felizmente lejanos en el tiempo y que desde este punto de vista conviene olvidar. No conviene buscar culpas ni culpables. Eso lo habíamos superado hace tiempo. En cuanto a los mártires son honrados por la Iglesia, que tiene esta obligación de hacerlo. Lo hace ahora como lo ha hecho durante los 2000 años de su existencia, la Iglesia.
no es algo que se inscriba en ningún programa político. La Iglesia honra a sus mártires precisamente porque han muerto por amor a Jesucristo, un amor que les ha permitido morir perdonando y bendiciendo a sus verdugos. Por eso la Iglesia no puede dejar de honrar a sus mártires. De todas maneras, me permito leer un párrafo de un documento de la Asamblea Plenaria citado por el señor Cardenal Presidente en su discurso inaugural. Deseamos pedir el perdón de Dios para todos los que se vieron implicados en acciones que el Evangelio reprueba en los tiempos de los años 30 del siglo pasado, estuvieran en uno o en otro lado de los frentes trazados por la guerra. En los dos lados del frente se cometieron acciones que el Evangelio reprueba. Está dicho por los obispos en 1999, en este texto que acaba de citar el señor cardenal. Y dice, continúa, la sangre de tantos conciudadanos nuestros, derramada como consecuencia de odios y de venganzas siempre injustificables, vinieran de donde vinieran. Esa sangre de tantos conciudadanos nuestros, de todos, sigue, y hay un inciso todavía, y en el caso de muchos hermanos y hermanas como ofrenda martirial de la fe, pero la sangre de todos sigue clamando al cielo para pedir la reconciliación y la paz. La de todos. Por lo tanto, honrar a todos los muertos y no buscar culpas ni culpables. Creo que con esto queda un poco aclarada la cosa. Bueno, para ser la primera del nuevo quinquenio ha sido rica en calidad y en cantidad. El viernes nos volvemos a ver, les convocaremos posiblemente mañana. Muchas gracias por su presencia.